Está a punto de ver 6 estructuras que desafían todo lo que los arqueólogos oficiales quieren que usted crea. No es sensacionalismo, no es teoría de la conspiración. Es tecnología que no debería existir hace 9000 años. Y cuando entienda lo que va a ver en este video, va a cuestionar todo lo que aprendió sobre la historia de la civilización. En el Líbano, en una región montañosa llamada Baalbek, existe un complejo arqueológico que astrónomos e historiadores visitan hace siglos. Parece un templo romano común, pero debajo de él existe algo que desafía completamente las leyes de la física e ingeniería. Hay 3 bloques de piedra caliza. Los arqueólogos los llaman trilitos. Cada bloque es una pieza única de roca sólida, y aquí está lo incomprensible. Cada uno pesa entre 800 y 900 toneladas. El bloque más grande conocido del mundo, que fue transportado, es la Moai Isla de Pascua, que pesa 82 toneladas y llevó movilización de una civilización entera. Los trilitos de Baalbek son 10 veces más pesados. Para que usted entienda la escala, la grúa móvil más grande construida por la humanidad moderna, la Liebherr LTM 11200, levanta 600 toneladas, solo una. Esta grúa cuesta $30 millones, pesa 280 toneladas y requiere un equipo de especialistas para operar. Los trilitos superan la capacidad de este equipamiento en 150 toneladas. Ahora, el gran misterio. Estos bloques fueron extraídos de una cantera a 1 kilómetro de distancia de donde están hoy. ¿Parece simple? No es. La cantera está en una ladera empinada. El camino de la cantera hasta el templo pasa por terreno accidentado, con desniveles de hasta 200 metros. Hay montañas que necesitan ser contorneadas, hay ríos que necesitan ser atravesados. La topografía del terreno hace físicamente problemático transportar un objeto de 900 toneladas, incluso con la tecnología moderna. Ingenieros contemporáneos fueron desafiados a diseñar un plan de cómo esto sería hecho. La conclusión: sería necesario construir una infraestructura de rampas, soportes y sistemas de tracción. Esto exigiría conocimiento avanzado de ingeniería, exigiría equipamiento especializado y aún así llevaría semanas. Pero hay más. Estas piedras muestran cero evidencia de cómo fueron extraídas o transportadas. Cuando usted extrae una piedra gigantesca de una cantera usando tecnología antigua, martillos, cuñas, palancas, deja marcas inevitables. Usted deja surcos donde los martillos golpean. Usted deja marcas de cuñas. Usted deja evidencia de que personas estuvieron trabajando allí con herramientas. La cantera de Baalbek fue excavada. Sí. Pero los trilitos muestran 0 marcas de herramientas de bronce, 0 marcas de herramientas de cobre, 0 marcas de extracción violenta. Es como si hubieran sido removidos suavemente, sin daño a la roca adyacente. Cuando usted transporta una piedra de 900 toneladas usando rampas, cuerdas y tracción animal, la piedra se arrastra en el suelo, deja surcos, crea marcas en el terreno, desgasta la superficie por fricción. Los historiadores encontraron 0 evidencia de esto entre la cantera y el templo. Es como si la piedra hubiera sido colocada allí sin transporte convencional. Pero tal vez lo más desconcertante sea esto. Los trilitos se encajan perfectamente uno en el otro. No hay espacio ni para un cuchillo pasar entre los bloques. La precisión del encaje es de milímetros. ¿Cómo usted consigue una precisión de milímetros entre bloques de 800 toneladas cuando está trabajando con herramientas de bronce y cobre? No consigue. Usted no consigue mover un bloque de 800 toneladas y hacer ajustes de milímetros. El margen de error en movimiento y peso hace esto imposible. La única manera de conseguir este encaje perfecto sería cortando cada piedra con precisión láser o colocándolas con equipamiento que permite microajustes. Ninguna de estas tecnologías existía hace 2000 años. Pero aquí está lo que los arqueólogos realmente no quieren discutir. Debajo de los trilitos hay más estructuras, mucho más antiguas, datadas por algunos estudiosos en 10.000 años atrás, tal vez más. Estas estructuras más antiguas tienen calidad constructiva aún mejor que los trilitos romanos. La precisión es aún mayor.
El encaje de las piedras es aún más perfecto. Pero no hay documentación romana sobre quién las construyó. No hay inscripciones romanas explicando el origen de estas estructuras. Los arqueólogos dicen, eran construcciones prerromanas. Posteriores, los romanos construyeron los trilitos encima para crear su templo. Pero, ¿y si no fueran posteriores? ¿Y si los trilitos fueran mucho anteriores? ¿Y si la datación estuviera toda equivocada? La única explicación que tiene sentido es esta. Una civilización muy antigua poseía conocimiento de ingeniería que desapareció. Conocimiento de cómo extraer, transportar y encajar bloques de centenas de toneladas. Conocimiento de precisión. Conocimiento de estructuras que duran 12.000 años sin degradación. Esta civilización se evaporó. Su conocimiento se evaporó y dejó apenas los monumentos como prueba de que existió. Los arqueólogos llaman a Baalbek sitio de importancia menor. Esto es institucional, porque si reconocieran que Baalbek es imposible con tecnología conocida, tendrían que hacer la pregunta obvia: ¿de dónde vino este conocimiento? Baalbek no es un monumento aislado, es una pieza de un patrón global, porque cuando usted comienza a buscar por estructuras similares alrededor del mundo, estructuras que exigen tecnología imposible para la época, usted las encuentra en cantidad perturbadora. Y todas presentan el mismo problema. No hay registro de construcción, no hay herramienta dejada atrás, no hay documentación de cómo fueron hechas, solo el resultado final, monumentos que desafían las leyes de la física e ingeniería. La pregunta que nadie quiere hacer es: ¿por qué tantas civilizaciones diferentes, en continentes diferentes, sin contacto una con la otra, construyeron estructuras imposibles de la misma forma? ¿Cómo esto es coincidencia? Baalbek es apenas el primer paso para entender que nuestra comprensión de historia está fundamentalmente equivocada. En el Perú, en una región desértica llamada Pampa de Nazca, existe algo que fue invisible para la humanidad durante miles de años. No fue hasta la invención del avión en 1903 que alguien consiguió ver esto del cielo. Y cuando vieron, el patrón era tan organizado, tan preciso, tan deliberado, que desafiaba comprensión. Las líneas de Nazca. No son líneas aleatorias, son figuras gigantescas grabadas en el desierto con una precisión que exige conocimiento matemático avanzado. La figura más grande es la araña. Tiene 180 metros de largo. El colibrí tiene 300 metros. El mono tiene 135 metros. Existen más de 800 líneas diferentes, algunas con kilómetros de largo, todas perfectamente rectas, todas geométricamente precisas. Y aquí está el número imposible. Cuando usted está en el suelo, a los pies de una de estas figuras, usted no consigue visualizar la forma. Usted ve apenas una línea. La figura solo tiene sentido cuando es vista desde arriba, del aire, a una altitud de al menos 500 metros. Cuando alguien pregunta a los arqueólogos, ¿por qué dibujar un colibrí gigante que solo puede ser visto del aire si usted no tiene aviones? La respuesta típica es ritualístico, ceremonia religiosa, ofrenda a los dioses. Pero esto no responde la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué ofrecer un dibujo a los dioses que usted mismo no consigue ver? ¿Cómo usted verifica que la ofrenda fue hecha correctamente si usted no consigue encergar el patrón? Lo que los arqueólogos menos mencionan es la precisión matemática absoluta de estas figuras. La araña tiene ángulos de 90 grados perfectamente medidos. Las líneas del colibrí no se desvían ni un centímetro en 300 metros. Esto fue medido con tecnología GPS moderna. La variación es menor que 1 metro en 300 metros de largo. Es como dibujar una línea recta con un calibrador de precisión. ¿Cómo usted consigue esto con tecnología primitiva? Usted no consigue, a menos que tenga un sistema de medición que permite visualización del patrón de arriba hacia abajo, a menos que tenga una manera de corregir errores en tiempo real. Ahora viene la parte que desconforta a los arqueólogos. Cuando usted superpone las figuras de Nazca con el mapa del cielo como era hace 10.000 años, existe un patrón. Las figuras no se distribuyen aleatoriamente en el desierto, se distribuyen siguiendo un patrón que corresponde a posiciones de constelaciones. Esto
fue descubierto por el matemático Gerald Hawkins en 1968. Las figuras apuntan a constelaciones específicas. El patrón no es accidental. Pero aquí está lo imposible. ¿Cómo una cultura sin telescopio, sin documentación astronómica conocida, sin tradición escrita de astronomía, consigue mapear constelaciones con precisión absoluta? Los antiguos peruanos conocían la Vía Crucis, Crux, y conseguían navegar por las estrellas. Esto es conocido. Pero Nazca no apenas mapea estas constelaciones, las mapea con precisión matemática. Las mapea en un patrón que solo tiene sentido si usted tuviera conocimiento previo de lo que está intentando representar. El mayor problema es el propósito. Si es ritual, ¿cuál es la función? Si es mapa, ¿mapa de qué? Existen teorías de que Nazca era un calendario astronómico. Las figuras marcaban los solsticios, equinoccios, posiciones de planetas. Esto explicaría por qué la precisión es tan absoluta. Usted precisaría de precisión matemática para que un calendario astronómico funcione correctamente. Pero esto levanta otra pregunta. ¿Quién usaba este calendario? ¿Los peruanos antiguos? ¿Cómo? ¿Cómo usted usa un calendario que está distribuido en 50 kilómetros de desierto y solo es visible del aire? Aquí está lo que la mayoría de los documentales sobre Nazca no mencionan. Existen centenas de otras líneas que no forman figuras. Líneas rectas, simples, sin propósito aparente. Cuando investigadas, estas líneas apuntan a puntos de agua, a oasis, a fuentes de agua que existían hace 2000 años atrás. Esto fue probado por investigadores modernos que mapearon el sistema de agua antiguo. Esto sugiere que Nazca tenía función dual, astronómica y práctica. Era un mapa del cielo y un mapa de recursos terrestres. Era un sistema integrado de conocimiento geográfico y astronómico. Esto exige un nivel de organización social, conocimiento científico y capacidad de planeamiento de largo plazo que historiadores convencionales no quieren creditar a una cultura primitiva. Arqueólogos modernos encontraron cerámica en Nazca, datada en 500 a.C. Esto sugiere que los Nazca, que hicieron las figuras, eran sofisticados lo suficiente para trabajar con cerámica avanzada, tejido, agricultura irrigada. Pero no hay evidencia de que tuvieran tecnología de vuelo. No hay dibujos de máquinas voladoras. No hay mitos de personas volando. Simplemente, figuras enormes que solo tienen sentido del aire. La explicación convencional es que usaban palomas para ver desde lo alto, o que subían en montañas distantes, pero ninguna montaña próxima ofrece altura suficiente para ver las figuras en su totalidad y con perspectiva. Lo que más incomoda es esto. Nazca fue redefinida por los arqueólogos varias veces. En los años 1960 era un observatorio astronómico. En los años 1980 era un sistema ritual. En los años 2000 era un mapa de agua. Cada redefinición es una admisión de que la explicación anterior era insuficiente. Cada redefinición también es una reducción silenciosa de importancia. No era observatorio avanzado, era mapa de agua. Cuando en realidad es ambos. Es un sistema integrado de conocimiento que no conseguimos explicar. Lo que quedó claro es que la civilización Nazca era mucho más avanzada de lo que la historiografía convencional permite. En 1994, en un sitio arqueológico en Turquía llamado Göbekli Tepe, fue hecha un descubrimiento que debería haber roto todos los libros de historia. Debería haber reescrito la comprensión de cuándo y cómo la civilización comenzó. Pero no lo hizo, porque el descubrimiento era tan incómodo que la Academia Arqueológica simplemente no sabía cómo lidiar. Göbekli Tepe es datado en aproximadamente 11.500 años atrás. Esto es antes de la invención de la agricultura. Esto es antes de las primeras ciudades. Esto es antes de cualquier cosa que nosotros asociamos con civilización. En esta época, de acuerdo con la narrativa histórica oficial, los humanos eran cazadores-recolectores nómadas, dormían en tiendas, seguían manadas de animales, no tenían concepto de estructura permanente o construcción. Pero en Göbekli Tepe hay estructuras, hay un templo, hay 200 pilares de caliza,
algunos pesando 16 toneladas, organizados en círculos concéntricos. Hay esculturas. Hay arte. Hay evidencia de organización social sofisticada. Lo que hace esto especialmente imposible es la precisión de la construcción. Los pilares no son toscamente cortados, tienen una forma refinada, tienen detalles esculpidos. Las estructuras están cuidadosamente alineadas. Para construir esto, usted precisa de herramientas especializadas, planeamiento arquitectónico, conocimiento de ingeniería estructural, organización de trabajo en grupo coordinado, división de tareas, jerarquía social. Estas cosas que los antropólogos creen que no existían hace 11.500 años atrás. Y aquí viene el aspecto que menos es mencionado: la imposibilidad social de esto. Para construir un templo como Göbekli Tepe, usted precisa de estabilidad. Una población nómada no puede dedicar recursos para construir un templo. Necesitan moverse para encontrar comida. No tienen excedente de recursos para invertir en construcción. Usted precisa de jerarquía. Alguien precisa ser líder suficientemente poderoso para comandar centenas de personas para trabajar en un proyecto que llevaría años. Usted precisa de especialización. Usted precisa de personas que son albañiles, no cazadores. Usted precisa de una economía que permite que algunas personas hagan apenas construcción mientras otras cazan y traen comida. Usted precisa de continuidad. Si la población es seminómada, siempre en movimiento, ¿cómo usted mantiene trabajadores en un proyecto continuo? ¿Cómo usted pasa conocimiento? Usted precisa de planeamiento de largo plazo. Alguien que planea una estructura de esta escala está planeando para el futuro, está dejando un legado. Esto exige modo de pensamiento que historiadores no creditan a humanos primitivos. Pero tal vez lo más perturbador sea esto. Göbekli Tepe fue construida alineada a constelaciones específicas. El eje principal del templo apunta a Sirio. Este no es accidente, la posición fue calculada. Esto exige conocimiento de astronomía, exige entendimiento de cómo el cielo cambia a lo largo del año, exige matemática. ¿Cómo una población de cazadores-recolectores nómadas posee conocimiento astronómico de esta magnitud? ¿Cómo compilan observaciones? ¿Cómo las pasan adelante sin escritura? Y después desaparece. Todo. Göbekli Tepe es abandonada hace 10.000 años y nunca es reocupada. La civilización que la construyó se desvanece de la historia. No hay desarrollo subsiguiente. No hay progreso continuo. No hay línea de continuidad entre Göbekli Tepe y las civilizaciones que vendrían después en el mismo territorio. Es como si fuera insertada. Una civilización alienígena para la historia. El descubrimiento de Göbekli Tepe debería haber reescrito completamente la narrativa de historia. Debería haber forzado a arqueólogos a preguntar, ¿de dónde vino este conocimiento? Pero en lugar de eso, Göbekli Tepe es descrito en los libros académicos como sitio de importancia regional, probablemente construido por un culto específico. No representa la sociedad general. Esto es excusa académica para ignorar lo incómodo, porque si reconocieran que una civilización primitiva poseía conocimiento arquitectónico y astronómico avanzado, todo colapsa. Lo que Göbekli Tepe realmente prueba es esto. Existió una civilización antes de la civilización. Existió conocimiento antes del conocimiento documentado. Existió sofisticación antes de la invención de la sofisticación. Y este conocimiento fue perdido, o fue borrado, o fue transferido adelante de formas que no dejaron rastro arqueológico claro, porque cuando usted mira para los próximos 10.000 años de historia, no ve progreso continuo, ve saltos, ve civilizaciones que aparecen de la nada con conocimiento ya formado, como egipcios con matemática avanzada, como sumerios con astronomía precisa, como si alguien estuviera compartiendo conocimiento entre culturas separadas, conocimiento que alguien poseía, conocimiento que fue compartido. En la India, en Delhi, hay un monumento que los historiadores prefieren olvidar. Una columna de hierro, pura, sólida, pesando 6 toneladas, con 7 metros de altura.
Fue construida aproximadamente entre 375 y 500 después de Cristo, según datación de los historiadores. Esto la coloca en la época del Imperio Gupta indiano, una era de sofisticación arquitectónica y cultural. Pero la columna de hierro representa una imposibilidad química que nadie consigue explicar de forma satisfactoria. Hierro oxida. Esta es una ley de la química. Cuando hierro es expuesto a oxígeno y humedad, ocurre una reacción química que resulta en óxido. Óxido de hierro. La tasa de oxidación de hierro varía conforme condiciones ambientales, pero en clima cálido y húmedo con lluvias regularmente, la oxidación es rápida. Hierro expuesto por 50 años en tales condiciones se desintegra. Por 200 años, no hay más identidad de la pieza. Por 1500 años, restaría polvo. La columna de hierro de Delhi fue expuesta al clima de Delhi por aproximadamente 1500 años. Delhi tiene monzones que traen lluvias torrenciales, tiene humedad extrema, tiene ciclos de calor y frío, tiene condiciones ambientales que deberían haber destruido cualquier pieza de hierro puro hace siglos, y aún así, la columna está de pie, intacta, con superficie roja oxidada apenas superficialmente, pero la estructura interna sólida. Científicos modernos analizaron la composición química de la columna. El resultado sorprendió incluso a los investigadores. El hierro es 99,72% puro. El margen de error de análisis moderna es 0,05%. Por lo tanto, el hierro es extremadamente puro. Esto no es hierro con pequeñas cantidades de otros metales, es hierro casi puro. Producir hierro 99,72% puro exige tecnología muy avanzada. Exige hornos de alta temperatura bien controlados. Exige conocimiento de metalurgia que, de acuerdo con historiadores, no existía en la India en el siglo V después de Cristo. Los historiadores dicen que en Europa la tecnología de hierro avanzado no fue desarrollada hasta el siglo XVIII. Apenas entonces consiguen producir hierro de purezas elevadas, y aún así, no 99,72%. Los arqueólogos presentaron una teoría. Tal vez la columna no sea hierro puro, sino una aleación especial con aditivos que previenen oxidación. Esto fue testado. El análisis espectroscópico mostró no hay aditivos significativos. Hay trazos de fósforo, aproximadamente 0,1%, que es coincidencia de composición de mineral. No hay níquel, no hay cromo, no hay ningún metal que previene oxidación. Por lo tanto, la teoría de los aditivos cae. La próxima teoría ofrecida fue, tal vez el clima de Delhi naturalmente proteja el hierro. Esto fue testado también. Otras piezas de hierro de época similar, depositadas en museos en Delhi, enmohecen normalmente. Estudios periódicos muestran que hierro dejado en condiciones ambientales normales de Delhi enmohecer en tasa previsible. La columna, sin embargo, enmohecer mucho más lentamente que cualquier pieza comparable. Esto no es explicable apenas por clima. Investigación más profunda reveló algo aún más extraño. La columna tiene una capa protectora extremadamente fina, cerca de 1,5 milímetros, de óxido de hierro adherido. Este óxido forma una barrera que previene oxidación posterior del hierro interior. Esto es lo que los metalurgistas llaman pasivación. Es un fenómeno real, pero normalmente exige tratamiento químico activo o revestimiento. Hierro expuesto. Naturalmente no desarrolla pasivación de esta magnitud. ¿Cómo la columna desarrolló esta capa protectora perfectamente equilibrada? Y aquí está lo imposible. Si usted tuviera conocimiento de metalurgia en el siglo V, suficiente para producir hierro 99,72% puro, usted tendría conocimiento de muchas otras cosas. Usted tendría conocimiento de fusión controlada. Usted tendría conocimiento de estructuras atómicas. Usted tendría conocimiento que debería haber llevado a otros descubrimientos metalúrgicos, pero no hay evidencia de esto. No hay otras piezas de hierro superpuro de Delhi. No hay evidencia de otros proyectos metalúrgicos avanzados. Apenas esta columna, una única pieza que no combina con nada que sabemos sobre tecnología metalúrgica medieval. La implicación es inescapable.
Alguien sabía hacer hierro puro en el siglo V después de Cristo. Alguien tenía conocimiento metalúrgico que no debería haber tenido. Este conocimiento no dejó rastro, no se desarrolló, no fue mejorado, apenas una columna, como si fuera un experimento, o una demostración, o un regalo dejado atrás. Stonehenge, en Inglaterra, uno de los monumentos más estudiados de la historia, y aún así, lo que usted sabe sobre él está probablemente completamente equivocado. Fue construido aproximadamente entre 3000 y 1500 años antes de Cristo, en múltiples etapas a lo largo de aproximadamente 1500 años. Cada fase agregó elementos, cada fase refinaba la estructura. Usted aprendió que era un calendario, o un templo, o un observatorio, pero la verdad es mucho más sofisticada y mucho más perturbadora. En el siglo XXI, acústicos comenzaron a estudiar Stonehenge no como monumento histórico, sino como objeto físico con propiedades acústicas. Lo que descubrieron cambió completamente la comprensión de lo que Stonehenge realmente es. Cuando usted produce sonido en frecuencias específicas dentro de Stonehenge, la estructura amplifica aquel sonido. Esto no es coincidencia de arquitectura, es diseño intencional. Específicamente, cuando usted produce sonido en frecuencias entre 95 y 120 Hz, la estructura de piedra entra en resonancia. El sonido es amplificado, es proyectado para salir en un patrón específico. Para entender por qué esto es imposible, usted precisa entender ingeniería acústica. Para proyectar una estructura que amplifica frecuencias específicas, usted precisa, primero, de conocimiento de frecuencia y resonancia. Usted precisa entender que sonidos son ondas. Usted precisa entender que ondas específicas resuenan en objetos específicos. Segundo, de cálculos matemáticos precisos. El espaciamiento de las piedras en Stonehenge no es aleatorio. Es calculado para crear cámaras de resonancia específicas. El diámetro del círculo es exacto. Los intervalos entre las piedras están medidos. Tercero, de capacidad de medir y validar. Usted precisa construir la estructura, testear las frecuencias, hacer ajustes. Esto exige instrumentación, exige comprensión de cómo medir sonido. Cuando acústicos modernos presentaron los descubrimientos sobre Stonehenge a la comunidad arqueológica, respondió con silencio incómodo. Porque reconocer que Stonehenge fue proyectado con conocimiento de acústica avanzada es reconocer que sus constructores tenían ciencia. Un arqueólogo finalmente admitió, Stonehenge amplifica frecuencias entre 95 y 120 Hz. Nosotros no sabemos por qué. Puede ser coincidencia de diseño. ¿Coincidencia? De forma que ingenieros acústicos modernos consiguen reproducir en laboratorio. ¿Para qué usted amplificaría sonido en frecuencias entre 95 y 120 Hz? Estas frecuencias están próximas al rango de frecuencia de voz humana profunda. Esto es el rango en que usted consigue evocar emociones intensas, rango en que usted consigue crear efecto hipnótico, rango en que ritmo cardíaco de un humano puede sincronizar. Si usted estuviera creando un local para ritual, para ceremonia, para evento que exigiera efectos psicológicos sobre los participantes, usted elegiría estas frecuencias. Esto sugiere que Stonehenge era construida con conocimiento de psicoacústica, conocimiento de cómo el sonido afecta el cuerpo y la mente humanos. Pero aquí está lo más perturbador. Stonehenge no es el único monumento con estas propiedades acústicas. Cámaras funerarias de la Irlanda del Neolítico tienen propiedades acústicas similares, amplifican frecuencias específicas. Templos en Malta hacen lo mismo. Estructuras en múltiples continentes, sin contacto conocido, tienen propiedades acústicas identificadas. ¿Cómo esto es coincidencia? ¿Cómo múltiples culturas sin contacto una con la otra consiguen proyectar estructuras que amplifican los mismos rangos de frecuencia? La implicación es clara. Existió conocimiento de acústica avanzada. Este conocimiento fue compartido entre múltiples culturas, o fue derivado independientemente, lo que sugeriría conocimiento científico anterior a la escritura. Este conocimiento entonces desapareció. En la Europa medieval nadie sabía que Stonehenge tenía propiedades acústicas.
Este conocimiento solo fue redescubierto en el siglo XXI. ¿Qué esto significa? Significa que hubo un período en que la humanidad poseía conocimiento científico. Y después perdimos. Regresamos. Tuvimos que redescubrir desde cero 5.000 años después. Lo que los arqueólogos silenciosamente no mencionan es esto. Si Stonehenge fue construido con conocimiento de acústica avanzada, entonces él no es apenas monumento. Es prueba de ciencia. Es prueba de que la civilización prehistórica era más avanzada de lo que la historia oficial permite. Existe una civilización que fue deliberadamente borrada de libros de historia, no por azar, propositalmente. Great Zimbabwe, localizado en lo que hoy es Zimbabue, construido entre 1100 y 1450 después de Cristo. Era una ciudad-fortaleza, una metrópoli. Tenía población estimada entre 10.000 y 20.000 personas. Tenía estructuras sofisticadas. Tenía sistema de comercio que se extendía hasta China. Tenía arquitectura avanzada. Los muros de Great Zimbabwe no usan argamasa. Son piedra seca, piedras apiladas sin nada que las una. Pero están tan precisamente cortadas y encajadas que usted no consigue insertar un cuchillo entre ellas. Esto exige conocimiento de corte de piedra. Exige patrón de albañilería, exige entendimiento de estructura que permite que peso sea distribuido sin desplome. Arqueólogos encontraron que las estructuras tienen orientación astronómica. Los edificios principales apuntan a posiciones solares específicas. Esto no es accidental, es planeado. Cuando arqueólogos europeos llegaron a Great Zimbabwe en el siglo XIX, la estructura estaba abandonada hace 150 años. La civilización que la construyó ya había colapsado. La reacción de los arqueólogos europeos fue inmediata. Esto no puede haber sido hecho por africanos. ¿Por qué? Porque reconocer que africanos tenían capacidad de construir estructuras sofisticadas, sistemas de comercio internacionales, conocimiento arquitectónico avanzado, crearía una narrativa inconveniente para la colonización europea. Si africanos podían construir ciudades, entonces no eran primitivos. Y si no eran primitivos, entonces la conquista europea era mala explotación, no civilización de los salvajes. Entonces inició un proceso de reescritura. Los arqueólogos europeos dijeron, Great Zimbabwe fue construido por los portugueses, o por los árabes, o por alguien que no era africano. ¿Evidencia? Ninguna. Pura especulación. Pero la narrativa fue establecida en los libros de historia. Esto continuó hasta los años 1960, cuando movimientos de independencia africana forzaron revisión. Finalmente se admitió que Great Zimbabwe fue construido por los pueblos locales, por los Shona, por los Bantu. Pero incluso esta admisión vino con reducción. Tal vez construido por los africanos, pero probablemente con influencia externa. Probablemente una capacidad menor que lo que se pensaba anteriormente. Great Zimbabwe tenía un sistema de canales de agua sofisticado que permitía agricultura en área semiárida. Esto exige ingeniería hidráulica. Tenía estructuras de almacenamiento que mantenían granos preservados por años. Esto exige conocimiento de preservación de alimentos. Tenía espacios públicos y privados organizados. Esto exige comprensión de urbanismo. Tenía sistema de defensa que permitía protección contra invasores. Esto exige conocimiento de ingeniería militar. Todo esto fue alcanzado por una civilización que, de acuerdo con historiadores europeos, era primitiva. Great Zimbabwe participaba de red de comercio que se extendía hasta la India y China. Esto fue probado por hallazgos arqueológicos. Cerámica china, cuentas indias, vidrio del Oriente Medio fueron encontrados en Great Zimbabwe. Esto significa que Great Zimbabwe tenía conocimiento de navegación, tenía conocimiento de comercio de larga distancia, tenía relaciones diplomáticas y comerciales con civilizaciones del otro lado del mundo. Esto no es posible sin sofisticación social, económica y administrativa. Great Zimbabwe fue abandonada por alrededor de 1450 después de Cristo. Los historiadores ofrecen explicaciones, posiblemente cambio de clima, sequía, colapso de recursos, pero no hay evidencia clara de por qué una civilización de esta magnitud
simplemente abandona su capital y desaparece. Una teoría menos mencionada. La civilización no desapareció. Se mudó, se reorientó, continuó en otros lugares, pero la narrativa fue perdida. El continuo fue quebrado. Great Zimbabwe prueba algo incómodo. Civilizaciones no occidentales, sin contacto con Europa, desarrollaron sofisticación igual o superior a las civilizaciones contemporáneas europeas. Esto destruye la narrativa de que civilización se movió del Oriente Medio a Europa y entonces a el resto del mundo. Esto prueba que civilizaciones emergen independientemente, que conocimiento surge en múltiples lugares simultáneamente. Y esto lleva a la pregunta: si esto es verdad, entonces, ¿qué otras civilizaciones avanzadas fueron borradas? ¿Qué otro conocimiento fue perdido? ¿Qué otras narrativas fueron reescritas? Usted vio 6 estructuras, 6 civilizaciones diferentes, 6 continentes diferentes, sin contacto documentado una con la otra. Y todas comparten un patrón común. Primero, estructuras que exigen tecnología que no debería existir en aquel tiempo. Segundo, precisión matemática e ingeniería que no combina con narrativa de desarrollo histórico. Tercero, borrado silencioso de la importancia. Reclasificación como sitios menores o rituales sin significado. Cuarto, conocimiento que desapareció completamente. Ninguna continuación, ninguna evolución lógica, apenas el monumento dejado atrás. Y quinto, cuando especialistas son confrontados con lo imposible, la respuesta es siempre la misma. No sabemos, pero no era tecnología avanzada. Esto no es coincidencia, esto es patrón. Y el patrón sugiere algo que nadie quiere decir en voz alta. Existió conocimiento. Conocimiento que fue perdido. Conocimiento que fue borrado. Conocimiento que nadie consigue explicar. Y el tiempo se está acabando para descubrir qué era antes de que desaparezca completamente de la comprensión humana.